Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, querida familia en el Señor. Dios sea bendiciéndoles a todos. Nos alegramos y me alegro de todo corazón de estar nuevamente delante del Señor y con ustedes estudiando las Escrituras. Continuamos con nuestro estudio del libro de Timoteo y vamos al capítulo 3, donde quedamos la semana pasada y vamos a continuar en el versículo 16, hablando sobre todos aquellos mandatos que Dios le ha dado a su pueblo y en este caso a Timoteo como siervo del Señor, como pastor, como aquel varón que Dios a través del apóstol Pablo puso allí en la iglesia de Éfeso para que realmente evitara que se enseñaran las falsas doctrinas. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de apostasía y estamos en tiempos donde realmente la iglesia, cada uno de nosotros, usted y yo como hijos de Dios, debemos tomar en serio la doctrina la cual Dios nos ha entregado, o sea, la palabra de Dios, y tomar la decisión realmente de hacer lo que Dios nos ha ordenado. Así que vamos a orar y continuamos estudiando este maravilloso tema. Soberano Dios, Dios nuestro, Padre nuestro, te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador, por la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, el Consolador, el Maestro, el que nos guía, el que realmente hace toda la obra tuya en nosotros. Y te damos gracias por estar delante de ti como iglesia, delante de ti, Señor, como tus hijos, delante de ti como el pueblo que tú has amado y el pueblo que va a disfrutar la presencia de Cristo por los siglos de los siglos. Hoy nos presentamos delante de ti y te damos gracias por el honor que tenemos de ser enseñados por ti. El gozo de poder, Señor, abrir las Escrituras y seguir creciendo, seguir aprendiendo, Señor, seguir conociéndote y seguir preparándonos para el encuentro con Cristo. Pero también para la extensión del reino y la edificación mutua, la edificación los unos a los otros. Ruego que hoy tú hables a cada uno de nosotros y sea, Señor, manifestándote, revelándote a nosotros y permitiendo, Señor, que realmente nuestros ojos, nuestros oídos, todos nuestros sentidos, Señor, puedan disfrutar la presencia tuya. Clamo para que tú, Señor, obres en aquellos que aún no te conocen, pero están escuchando, para que tu palabra llegue a ellos y tu palabra obre en ellos como un día obró en nosotros. Y ellos tengan la esperanza que tú nos has dado a nosotros, la esperanza de la vida eterna. Descansamos en ti y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos y vamos entonces al versículo 16 y en este caso el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo le va a enseñar a Timoteo a que conozca realmente el grandioso misterio de la piedad. El versículo 16 enfáticamente está hablando sobre este misterio de la piedad. Este misterio que realmente se realiza en Cristo a favor de todos nosotros y que gracias a que se reveló en Cristo y se hizo realidad en Cristo, nosotros hoy podemos conocer a Dios como nuestro Dios. Dice el versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Dios fue justificado en el Espíritu, Dios fue visto por los ángeles o de los ángeles, Dios fue predicado a los gentiles, Dios fue creído en el mundo y Dios fue recibido arriba en gloria. Es interesante que aquí hay básicamente 6 cosas que fueron hechas en Cristo Jesús y qué bonito es que nosotros hoy podamos estudiar esto. Vemos básicamente 6 cosas. Su encarnación, la encarnación de Dios, la encarnación del Hijo de Dios, la justificación, la manifestación, la proclamación, la aceptación y la glorificación. Una en cada uno de esos renglones que están ahí, cada uno de esos renglones refleja algo de la obra de Cristo a nuestro favor. Pablo está instruyendo a Timoteo realmente para que él haga la obra que realmente se le ha encomendado hacer, que enseñe la sana doctrina y que no permita que se enseñen las falsas doctrinas. Y realmente esta es la tarea tuya, la tarea mía, y como hemos dicho, esto lo podemos hacer estudiando las Escrituras, aprendiendo las Escrituras, viviendo las Escrituras y hablando las Escrituras de la manera que realmente el Señor lo ha plasmado en este libro. Así que vamos a empezar una por una. Primero, dice la Biblia que Dios fue manifestado en carne. Y básicamente está hablando de la encarnación. Dios se hizo hombre. Y vamos al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, por favor. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, el Espíritu de Dios a través de Juan
Empieza básicamente este primer capítulo para mostrar que Dios se hizo carne. Dice el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto hablando de la unidad trinitaria. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo siempre existieron en su unidad trinitaria, ellos tres suficientes sin necesidad de nada. Pero en el versículo 14 dice, y aquel verbo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne. Y es maravilloso mirar ese versículo, y aquel verbo fue hecho carne. En el Antiguo Testamento Jesús se manifestó muchas veces en forma humana, pero no se había hecho carne, solamente tomaba forma humana. Pero en la persona de Jesucristo, porque allá en el Antiguo Testamento era conocido como el ángel de Jehová, pero en la persona de Cristo, Él se hizo carne y es carne y será carne por los siglos de los siglos. Dios manifestado a los hombres en forma humana, semejante a los hombres, pero sin pecado. Y es lo que dice este texto, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dicen los discípulos, en este caso Juan dice, vimos su gloria como del unigénito, el único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué maravilloso saber que Dios toma forma humana por amor a ti, por amor a mí. Dios toma forma humana para hacer lo que los hombres jamás podían hacer, obedecer a Dios y cumplir la ley de Dios. Si Cristo no se hubiese hecho carne, no se hubiese hecho semejante a nosotros, no habría salvación para ninguno de los seres humanos, para ninguno. Porque la salvación no es por obras, no es por religiones, es solamente por la obra de Cristo Jesús. Gracias a Él y a su encarnación, gracias a que Él tomó la forma humana y en la forma humana cumplió las Escrituras y tomó la decisión de tomar nuestro lugar y murió en nuestro lugar como nuestro abogado, murió por nosotros como nuestro sustituto, como el Cordero de Dios. Y para eso tomó forma humana, porque Él vino a la tierra realmente para cumplir la palabra de Dios y hacer realmente posible que el hombre fuese acercado a Dios gracias a su obra como hombre. Y eso tiene que ver con la encarnación. Ahora, en el versículo, también del versículo 16, dice que fue justificado en el Espíritu. Esta palabra justificado en el Espíritu, recuerde que Él vino a hacer justicia, y la justicia que Cristo hizo fue la que agradó al Padre y fue la que ha sido imputada a cada uno de nosotros los que hemos creído. En Filipenses capítulo 2, versículo 7, vamos allí por favor. Retrocedan un poquito ahí. Y en Filipenses capítulo 2, el versículo 7, la Biblia dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es interesante que el Señor toma esta forma humana. Cristo no le importó ser Dios como algo a qué apegarse, algo a qué aferrarse, sino que Él voluntariamente se despojó a sí mismo y se despojó de su gloria. Él no dejó de ser Dios, pero se despojó de su gloria para venir a tomar una forma humana y ser hecho un siervo semejante a nosotros, no igual, semejante a nosotros porque Él es sin pecado. Y estando en esa condición de hombre, dice el versículo 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él vino para pagar el precio preciso por ti y por mí. Y gracias a esa justicia que Él logró delante del Padre, Él trajo justicia a nosotros. En el Salmo 51, versículo 4, vamos allí por favor. En el Salmo 51, aquel salmo muy conocido, aquella oración de confesión del rey David, dice el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Para qué? ¿Para qué confiesa David esto? Dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El único hombre sin pecado, el único hombre justo, recto, el único que realmente agradó a Dios y fue conforme al carácter y la naturaleza de Dios es Cristo Jesús, porque Él es Dios hecho hombre. Y en Mateo capítulo 11, en el versículo 19, vamos allí por favor, Mateo 11, 19 dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Es maravilloso que realmente, aunque Él llegó a ser hombre semejante a nosotros,
Él no dejó de ser Dios. Y su obra, y por su obra fuimos todos nosotros justificados. Aquel que apareció revestido de carne humana era Dios mismo. Declaró al mismo tiempo ser hijo de Dios. Cuando la Biblia habla de esta, dice justificado en el Espíritu. Bajo esa palabra Espíritu se incluye todo lo que Cristo es en su divinidad. Y muestra que realmente Él es superior a todo hombre. En el libro de Romanos, vamos al libro de Romanos un momentico. Es maravilloso en el capítulo 1 de Romanos, versículos 3 y 4. Lo que dice el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo a la iglesia en Roma y dice estas palabras, Romanos 1, 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Escuche, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Cuando Cristo resucitó, fue declarado por su resurrección que realmente Él era distinto a nosotros. Que aunque era humano, era distinto a nosotros, porque Él no solo era hombre, era Dios. Y es Dios por los siglos de los siglos. Que Él realmente era el Mesías. Que Él realmente es el Salvador de los hombres. Que Él realmente es aquel que debíamos esperar y vino. Y es aquel que vuelve por segunda vez a recoger a su pueblo, para liberarlo completamente de este cuerpo pecaminoso y darle un cuerpo limpio y glorificarlo por los siglos de los siglos. Él es Dios, Él es Dios. Por eso fue manifestado en carne, dice el versículo, fue justificado en el Espíritu, porque por el Espíritu fue levantado entre los muertos, por el Espíritu fue resucitado y por el Espíritu fue declarado Hijo de Dios, siendo hombre. Ahora, dice, visto de los ángeles. Esta palabra, visto de los ángeles, habla de su manifestación. Él fue manifestado a los hombres y los mismos ángeles contemplaron que su Señor, su autoridad, aquel que los hizo, se hizo menor que ellos. Y los ángeles lo vieron. De hecho, el libro de Hebreos, capítulo 1 y capítulo 2, habla claramente realmente de que Jesús fue hecho hombre y visto por los ángeles, adorado por los ángeles, fue hecho menor que los ángeles y fue visto por ellos. Ellos realmente debieron admirarse que su Dios, su Señor, su Creador, se hiciera menor que ellos y se hiciera semejante a nosotros. Pero los ángeles lo contemplaron. Vamos al libro de Hebreos, por favor, un momentico. En el libro de Hebreos, allí en el capítulo 1, dice, versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque Él es Dios. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré al Padre, y Él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas de Cristo, del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Cristo fue manifestado y los ángeles vieron a su Creador hecho hombre, por amor a nosotros. No por amor a los ángeles, sino por amor a nosotros, los hombres, y en especial a la descendencia de Abraham, aquellos que por la fe son hijos de Dios, aquellos que por la fe hoy disfrutamos el privilegio de tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Él fue encarnado, Él fue justificado delante de Dios realmente como el Cordero de Dios, fue declarado realmente Hijo de Dios. Él fue manifestado, contemplado por los mismos ángeles en un cuerpo terrenal como un hombre, como cualquiera. Fue servido por los ángeles, fue adorado por los ángeles, fue ayudado por los ángeles, fue acompañado por los ángeles. Siempre ellos estuvieron ahí como siervos de Él, pero lo vieron en carne humana. Y dice también 1 Timoteo capítulo 3, que fue predicado a los gentiles.
Y esta palabra predicado a los gentiles básicamente habla de la proclamación de su palabra, predicación de su evangelio, predicación de su nombre. Y básicamente hablamos de la proclamación de lo que Él es y de lo que nosotros debemos hacer. Básicamente esto habla de un ministerio apostólico. Fue predicado básicamente al mundo por los apóstoles, cuando dice predicado a los gentiles. Recuerda que Jesús vino básicamente como el Mesías a los judíos, pero en el eterno plan de Dios era el Mesías de todos aquellos que Dios había llamado, no solo judíos, sino también gentiles. En el libro de Hechos, capítulo 17, vamos allí un momentico al libro de Hechos. El libro de Hechos es un libro que nos muestra cómo el Evangelio fue predicado, o Cristo fue predicado primero a los judíos, pero luego a los gentiles. Después del desprecio que los judíos hicieron de Cristo y del mensaje de Cristo y del desprecio que ellos hicieron de los discípulos como los enviados de Jesús, entonces los discípulos, por orden de Dios, por orden del Espíritu Santo, fueron a los gentiles. Pasaron de judíos a gentiles, llevando ese orden que Dios le dio, primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese trabajo continúa a través de nosotros, la iglesia. Dice el versículo 6, porque este es el testimonio que se da básicamente de esta proclamación acerca del nombre de Cristo. Dice, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ese grupo pequeño, ese grupo de hombres que el Señor preparó, llamados los apóstoles, ellos invadieron el mundo antiguo con el Evangelio, proclamando que Jesús es el Señor, proclamando que Él murió, fue sepultado y resucitó, y subió a los cielos y fue glorificado. Y Él es el Señor de señores, Él es Dios hecho hombre. Él es Dios encarnado, justificado, manifestado, y ahora ellos lo proclaman realmente como la esperanza de Israel y la esperanza del mundo, como el único y verdadero Dios. Como seres pecadores, la única esperanza que tenemos es Cristo. Como seres pecadores, la solución para todas nuestras necesidades es Cristo. Y ese es el mensaje que debemos llevar: que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay vida eterna, porque Él es Dios, nuestro Salvador. El enviado por Dios, el Cordero de Dios, y proclamar estas verdades es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad. Cada día de alguna manera la iglesia se calla más y más y el mundo levanta su voz. La iglesia está en silencio mientras que el mundo está proclamando mentiras, engaño. Pero la verdad está en ti, la verdad está en mí, la verdad es Cristo Jesús. Y esta boca debe proclamar que Él sigue siendo y es y será por los siglos de siglos, el Señor de todos, el único Salvador. Ahora dice, no solo fue manifestado en carne, no solamente fue justificado en el Espíritu, no solamente fue visto de los ángeles, no solamente fue predicado a los gentiles, sino también creído en el mundo. Esto habla de la aceptación. Como dice Isaías, vamos a leer Isaías por favor, capítulo 53, vamos un momentico allí al libro de Isaías, capítulo 53. Acompáñenme por favor para que ustedes mismos vean las verdades que están plasmadas en este libro. En el versículo 1, Isaías a través del Espíritu de Dios dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Mira estas dos preguntas. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahora, a Timoteo, hablando del indiscutible misterio de la piedad, se dice que ha sido creído en el mundo. Y básicamente habla de la aceptación, y esto es un ministerio eclesial. La proclamación era un ministerio apostólico, pero la aceptación es un ministerio eclesial. Cristo ha sido aceptado por cada persona que por la gracia de Dios ha creído en Él. Así como nosotros fuimos aceptados delante de Dios en Cristo,
Ahora Dios ha obrado para que Cristo sea aceptado en el corazón de aquellos que por la gracia de Él podemos recibir y creer en Él como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Doy gracias a Dios porque Dios me permitió a los 9 años realmente aceptar a Cristo en mi corazón. Ahora, lo acepté porque Él me aceptó a mí primero. Como dice la Biblia, le amamos porque Él nos amó. Y le aceptamos porque Él nos aceptó. Y nos llamó y nos dio la mano y pudimos extender la mano y aceptar realmente la salvación que Él ofrece por la fe en Cristo Jesús. Y esto básicamente está hablando de la gran comisión. Cuando el Señor en el libro de Mateo, vamos allí por favor. En el libro de Mateo, recuerde que Cristo después que resucitó, ya antes de partir a la gloria, Él se reúne con sus discípulos y Él les da la orden básicamente para que vayan a cumplir la gran comisión. Y en el versículo 18 del capítulo 28 de Mateo dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, porque Él la adquirió realmente con la resurrección. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esta es la manera de que Jesús sea aceptado en el corazón de los hombres y que Jesús sea aceptado realmente en este mundo. Es a través de la predicación del Evangelio que cada uno de nosotros como discípulos debemos hacer. Vayamos, dice la Biblia, vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado y que todos sepan que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este principio de aceptación es un ministerio eclesial. Dios nos ha dado la gracia a nosotros como iglesia de aceptarlo a Él en nuestro corazón y nos ha dado la gracia de proclamarlo a Él para que otros oigan y crean y reciban a Jesús como su Salvador y disfruten ese placer de conocerle a Él como el único camino al Padre. Y lo último que dice de este misterio es que fue recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. Básicamente habla de su glorificación. En el libro de Hebreos, avancemos un poquito después de Timoteo, está Hebreos. En el capítulo 9, habla de que Él subió y entró, no al tabernáculo terrenal, sino al tabernáculo celestial y se sentó allí a la diestra del Padre, y allí está cumpliendo ese trabajo sacerdotal, intercediendo por nosotros. Él se presenta como el sacrificio único, como el sacrificio eterno, como el sacrificio salvador, como el único sacrificio por ti y por mí, y se sienta en el trono para interceder por nosotros hasta el día en que se le ordene levantarse nuevamente y venir a recoger a su pueblo. Hebreos 9, 23 en adelante voy a leer. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, haciendo una comparación con los sacrificios del Antiguo Testamento, los sacrificios que ofrecían los sacerdotes, los levitas, allí en el tabernáculo terrenal. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, o sea, esto habla del santuario hecho por mano de Moisés y los que le ayudaron, en este caso los levitas. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Qué maravilloso que Cristo no solamente fue resucitado, sino que subió a los cielos y entró en la gloria del Padre. En el Evangelio de Juan, vamos allí en el Evangelio de Juan capítulo 17, por favor. Cristo, antes de ir a la cruz, Él hizo una oración al Padre y le pidió al Padre que por favor le volviera a la gloria que Él tuvo antes que el mundo fuese y antes que Él viniese. Dice, estas cosas habló Jesús, capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti.
como le ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y el Padre escucha no solo su oración, sino que responde su oración, y el Hijo sube después de 40 días de haber resucitado, y sube y el Padre lo sienta a la diestra de él como hombre, no solo como Dios, sino como hombre. Satanás un día quiso, engañando al hombre, quiso que el hombre deseara ser Dios y creyera que podía ser Dios. Pero el hombre no puede ser Dios, pero Dios sí pudo hacerse hombre. Y hoy tenemos un hombre arriba, sentado a la diestra del Padre, un hombre que es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y Dios, porque Dios se hizo hombre en la persona de Cristo, porque Él se encarnó. Y qué maravilloso es saber que hay un hombre en la gloria, que nos representa a todos nosotros, a ti y a mí. Y que un día se va a levantar de su trono donde está sentado y vendrá a recogernos. Y nos llevará, como dice aquí en el versículo 24 de San Juan 17, Padre, aquellos que me has dado, y ahí estoy yo, ahí estás tú, si realmente has conocido a Cristo, quiero que donde yo estoy, allí sentados a la diestra del Padre, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Dice, para que vean mi gloria, aquella gloria con que el Padre le glorificó, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué maravilloso es conocer lo que Dios ha querido revelarnos a través del misterio, básicamente, de la piedad. La obra perfecta de Dios a favor tuyo y a favor mío. La obra perfecta de Dios a favor del pecador. Y este es el misterio básicamente de la piedad. Y continúa el Espíritu de Dios a través de Pablo enseñando a Timoteo. Y ya en el capítulo 4, de ahí en adelante, empieza a mostrarle o a enseñarle que él debe saber lo que pasaría en los últimos tiempos. Le enseña básicamente a conducirse en la iglesia, que fue lo que vimos el miércoles pasado. Le enseña a conducirse en la iglesia, le enseña a vivir en este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, y le enseña a vivir en medio de la congregación. Le enseña a conocer el misterio de la piedad, y ahora le va a enseñar lo que pasaría en los últimos tiempos. Y gracias a Dios, porque a través de la enseñanza que Dios le dio a Timoteo a través de Pablo, por el Espíritu Santo, hoy usted y yo podemos saber lo que está aconteciendo en nuestros días y lo que va a acontecer después de nuestros días. La venida del Señor es eminente. Cristo puede aparecer en cualquier momento. Puede ser en la mañana, al mediodía, en la tarde o en la noche o en la madrugada. Pero Él viene pronto. Él viene pronto. Y lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4 lo estamos viviendo hoy. Se ha vivido en todos los tiempos de alguna manera, pero hoy en día estamos viviendo de manera exhaustiva realmente estas profecías. Creo que nuestros ojos están viendo realmente el cumplimiento perfecto de estas profecías. Por lo tanto, se hace más clara y más eminente la segunda venida de Cristo. Y posiblemente tú y yo seamos la última generación, aquella generación que va a ver la venida literal de Cristo Jesús. ¡Qué bueno sería! Pero si morimos no hay problema, porque resucitaremos para subir de todos modos con aquellos que le vean venir, con aquellos que realmente no mueran, sino sean transformados en la segunda venida, como lo dice la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que cuando Él venga, Él transformará a los que viven y resucitará a los muertos en Cristo Jesús, para que todos subamos y le veamos y nos encontremos con Él en las nubes y luego estemos para siempre con Él. Entonces Pablo empieza a decirle a Timoteo que él necesita saber lo que pasaría en los últimos tiempos, y básicamente los primeros 5 versículos habla de este principio. Él debe saber lo que pasaría en los últimos tiempos. Miren lo que dice básicamente el texto. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, los tiempos futuros, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Quién está hablando? Dice Pablo, es el Espíritu Santo el que realmente dice estas cosas. Una de las cosas que usted y yo debemos entender, creer y convencernos es que lo que dice la Biblia no lo dice el apóstol Pablo, no lo dice el apóstol Juan, no lo dice Pedro, lo dice literalmente el Espíritu de Dios. Es Dios quien lo ordena. Tenemos gente que hoy en día está en contra de Pedro, en contra de Pablo, en contra de Juan, en contra de esto, aquello, porque no les gusta lo que Dios dijo a través de ellos. Pues déjame decirte como Pablo le dijo a los tesalonicenses, el que rechaza la palabra no rechaza a hombre alguno, sino a Dios, quien nos dio su Espíritu Santo. Porque lo que sale de mi boca, conforme a las Escrituras, no es palabra mía, es palabra de Dios. Así que si usted la rechaza, no me rechaza a mí como predicador, rechaza al Espíritu de Dios que te habla a ti a través de mí. Y si yo rechazo lo que la Biblia dice y lo que está diciendo mi boca acerca de las Escrituras, no estoy rechazando a hombre alguno, sino al mismo Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que es el Espíritu quien dice, y lo dice claramente, lo dice audible. ¿Qué dice? Que en los posteriores tiempos, en los tiempos finales, algunos, no todos, algunos se apartarán de la fe, algunos apostatarán de la fe, porque eso es lo que dice el Espíritu, algunos apostatarán de la fe. En la segunda carta de Timoteo, vamos un momentico allí, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 3 dice la Biblia, 3 y 4, porque vendrán tiempos, y estamos en esos tiempos, cuando no sufrirán la sana doctrina. De hecho, y en nuestro país, Colombia, no estamos sufriendo la sana doctrina, aunque hay persecución. Hay persecución, y en nuestro país hay persecución, y en otros países hay persecución más directa. Aún no estamos sufriendo la sana doctrina, porque de alguna manera tenemos, como se dice en el país, libertad religiosa. Solamente que esa libertad religiosa es solamente para aquellos que no quieren creer la verdad. Ellos sí tienen libertad de hacer y decir lo que quieran donde sea, pero con los que predicamos la verdad no tenemos el permiso. Usted ve allá afuera gente que enseña completamente sus errores, sus mentiras, sus engaños, que manifiestan sus pecados públicamente y nadie les dice nada. Al contrario, los aplauden. Pero tú y yo vamos a predicar públicamente y sale la gente a echarnos o nos echan la policía. Pero literalmente todavía no estamos sufriendo la sana doctrina como algunos la han sufrido. Por eso dice, porque vendrá tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo deseo de oír, pero no la palabra, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y eso lo estamos viendo hoy. Son demasiados los predicadores que están predicando fábulas, cuentos, filosofías, mandamientos de hombres, y no las Escrituras. Son demasiados los predicadores que están predicando para darle gusto a los hombres, para complacer a los hombres, pero no para agradar a Dios. Y Dios quiere que nosotros realmente, como siervos de Él, como hijos de Él, cuidemos de no enseñar lo que no es, de no escuchar lo que no es y menos de vivir lo que no es, sino que nosotros nos sujetemos al Espíritu de Dios, sujetándonos a las Escrituras, y a pesar de las persecuciones y los conflictos que tengamos, vivamos la verdad, vivamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, lo disfrutemos a Él realmente como la verdad manifiesta, como la verdad revelada, como la verdad encarnada. Dice entonces que algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo lo harán? Dice, escuchando espíritus engañadores. Escuchando espíritus engañadores. En el libro de Efesios, vamos un momentico allí en el capítulo 4. Efesios capítulo 4, dice la Biblia en el versículo 14, porque Dios quiere que nosotros realmente crezcamos, Él quiere que nosotros maduremos, que nosotros realmente busquemos ser como Jesús, que busquemos la estatura de Cristo, el conocimiento de Cristo, las convicciones de Cristo. ¿Para qué? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, niños débiles, niños de alguna manera sin peso. Lo que no tiene peso lo arrastra fácilmente el viento. Dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y hoy en día que sí que hay viento de doctrina, por todos lados sopla cosas distintas. Gente que predica hoy una cosa y mañana otra. Hoy, para ellos, hoy Dios les revela una y para mañana les revela otra cosa. El Dios de los cielos es inmutable.
Él no puede cambiar en su esencia, tampoco puede cambiar en sus palabras, tampoco puede cambiar en lo que dice. La doctrina verdadera no se reforma. No hay doctrina reformada. Hay doctrina bíblica y ella permanece por los siglos de los siglos. Es la misma ayer, hoy y para siempre. Por eso el texto dice, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Satanás, como ser astuto, engañó a Eva. Y Eva, en su niñez de alguna manera, no se dio cuenta del engaño y fue arrastrada por el diálogo de Satanás y conducida a pecar. Satanás logró, como dice la Escritura, extraviar sus sentidos de la verdad y la desvió para ella hacer exactamente lo que se le había prohibido y desear aquello que no debía tomar. De igual manera, Satanás hoy en día, a través de todos estos personajes, que bajo el control de los demonios enseñan realmente lo que no es. Dice la Biblia que escucharán espíritus engañadores. Satanás obra a través de sus demonios, pero los demonios no pueden hablar así audiblemente como lo hacemos nosotros, pero ellos usan a los hombres que no conocen a Cristo. Ellos usan los hombres que no han conocido a Jesús como Señor y Salvador, los usan porque a ellos les queda fácil oír las mentiras, creer las mentiras y predicar las mentiras como si fueran verdad. Y engañados por el error, engañados por el enemigo, ellos hablan en nombre de Satanás como si estuviesen diciendo verdades de parte de Dios. Y tristemente, como dice la Biblia, los niños, los incautos, los carnales, corren detrás de ellos como el tamo es llevado por el viento. Por eso dice la Biblia que estos desvíos vendrán porque la gente escucha espíritus engañadores. Es triste ver hoy en día como muchos cristianos, gente que realmente ha conocido al Señor, van de iglesia en iglesia, buscando lo que ellos quieren oír y tristemente serán engañados. Por eso dice la Biblia que terminarán apostatando de la fe, aunque muchos realmente revelarán que nunca fueron del Señor y salieron de medio de nosotros porque no eran de nosotros. Pero no solamente escuchando espíritus engañadores, sino escuchando espíritus de doctrina de demonios, dice el texto. Dice, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. O sea, enseñanzas que no son de Dios. El mundo está escuchando y sigue escuchando a Satanás. El mundo tiene oídos para oír, pero no a Dios. Tiene oídos para oír a los hombres y en especial a Satanás a través de sus ministros. Por eso el texto dice que oirán espíritus engañadores, espíritus que traen doctrinas demoníacas. Ahora, vamos a mirar a través de las Escrituras que todas estas doctrinas demoníacas son enseñadas de maneras muy comunes. Dice, enseñada como mandamiento de hombres. De hecho, vamos a mirar Mateo capítulo 15, versículo 9. En los tiempos de Cristo, Cristo refutó mucho esto. Mateo capítulo 15, versículo 9, dice la Escritura de la siguiente manera. Dice, pues en vano me honran, dice Jesús, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Todo lo que se enseña como mandamiento de hombres no es de Dios. No es de Dios. De hecho, hoy en día las iglesias están enseñando más mandamientos de hombres que la palabra de Dios. Hay muchas cosas que durante los 2000 años de historia de la iglesia fueron usadas como prevención, fueron usadas en momentos, en ciertas circunstancias, y iniciaron siendo usadas de buena manera, pero luego la misma iglesia las convirtió en doctrina. Y hay muchas cosas que realmente nosotros hacemos hoy en día que no son palabra de Dios, solo son tradiciones eclesiásticas, que son tradiciones humanas y no doctrina bíblica. Y es necesario que nosotros aprendamos. Por ejemplo, ¿cómo aceptar al Señor? Y algunos dicen alcen la mano, pasen al frente. Son maneras que alguien usó de manera
sana, pero de luego se convirtieron en doctrina. Y hoy en día el que no pasa al frente, el que no alza la mano, el que no llora, supuestamente no ha creído en el Señor. Pero resulta que el creer en el Señor no es una obra de los hombres, es una obra de Dios en los hombres que se manifiesta con la boca, confesando que Jesús es el Señor, y se revela y se manifiesta bajando a las aguas, porque la mejor manera de mostrar que Jesús es mi Señor no es alzando una mano, no es haciendo una oración, no es pasando al frente, es bajando a las aguas bautismales. Y ahí básicamente hay otra tradición que empezó con buena intención, pero se convirtió en una doctrina. Es que para bautizar algo, alguien hay que darle primero unas clases doctrinales. Ahora, no está mal, pero el principio bíblico no es ese. Es que le enseñe o le dé a conocer a Cristo. Y si cree, bautícelo de una vez, bautícelo. Hoy en día no. Si está divorciado, tiene que casarse. Si está viviendo en esto y de esta manera, tiene que hacerlo. Si tiene este problema, tiene que arreglarlo. O sea, miles de mandamientos humanos que no son bíblicos. Si cree, bautícese. Es maravilloso mirar cómo la iglesia primitiva no había tiempo para investigar si era casado o no era casado, si debía o no debía, si era esto o aquello. Yo creo que muchas iglesias hoy en día no hubiesen bautizado a aquel eunuco que Felipe bautizó. Si solamente hubiesen sabido el trabajo que tenía, no lo bautizan. Lo hacen renunciar al trabajo, lo ponen en proceso disciplinario y después si ven un cambio lo bautizan. Pero qué bonito que el Espíritu de Dios le dice, ve y háblale. Y mientras que él le hablaba, él creyó. Y la única condición que el Espíritu de Dios le puso a través de Felipe es para bautizarse. Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes. Y él dijo, creo. Y bajó a las aguas y lo bautizó. Pero hoy en día tenemos demasiados mandamientos de hombres que nos impiden y que impiden que alguien realmente camine como debe caminar. Mire lo que dice Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 7 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas de Dios mandamientos de hombres, costumbres humanas. Y Colosenses 2:22. Vamos allí a Colosenses 2:22. Dice la escritura de la siguiente manera. Bueno, voy a leer del versículo 20. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Qué bueno es entender qué es palabra de Dios, qué son tradiciones humanas, qué son costumbres religiosas, costumbres denominacionales, y distinguirlas muy bien de los principios bíblicos. No está mal practicar algunas tradiciones, pero está mal enseñar eso como palabra de Dios. No está mal seguir algunos procesos que por protección son buenos seguirlos, pero no es bueno enseñar eso como palabra de Dios. No. La palabra de Dios y los procesos, las palabras de Dios y las costumbres son algo completamente distinto. Y qué bueno que aprendamos nosotros a hacer esto. Y en Apocalipsis 2, también se nos exhorta en eso, se le habla allí a la iglesia acerca de estos cuidados. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 2, los versículos 14 y 15, dice la Biblia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hay muchas cosas en las congregaciones que no son palabra de Dios. Y realmente dice la Biblia que allí está Satanás y sus demonios de alguna manera obrando, enseñando mandamientos de hombres como si fueran palabra de Dios. Y hay que tener cuidado en esta parte. Ahora, no solamente enseñada como mandamientos de hombres, sino enseñada a veces como doctrinas sectarias o denominacionales. Es triste hoy la división que tenemos en la iglesia, que ya no nos vemos como cuerpo, nos vemos como denominaciones, nos vemos como religiones y no como cuerpo. Y tristemente nos separan muchas doctrinas sectarias o doctrinas denominacionales. En Mateo capítulo 16, vamos a ir un momentico a Mateo capítulo 16. En el versículo 12 dice la escritura allí, Mateo 16, versículo 12.
Dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y la doctrina de los saduceos. Recuerde que los unos creían unas cosas y otros creían otras, pero no creían lo que la Biblia dice. Algunos de ellos creían lo que la Biblia dice, pero otros no. Y es triste que muchos de nosotros defendamos las posiciones denominacionales en lugar de ir a escudriñar las escrituras para creer lo que la Biblia dice. Y hoy nos dividen mucho exactamente las doctrinas sectarias, las maneras sectarias, las maneras denominacionales, y muchos enseñan más lo que la denominación cree que lo que la Biblia dice, ignorando que ahí Satanás está interviniendo. Y en Marcos 1:22, vamos un poquito más adelante, en el libro de Marcos, capítulo 1:22, también se demuestra que esto se enseña como doctrinas sin afección demoníaca. O sea, cuando se dice afección demoníaca es que no les afecta a los demonios, más bien ellos se complacen, se alegran y aplauden al predicador que predica esto, cosa que no sucede con la sana doctrina, porque cuando se enseña la sana doctrina los demonios huyen, los demonios obedecen y se van. Pero cuando se enseña toda esta clase de doctrinas, los demonios son básicamente el público que estará allí aplaudiendo a través de falsos hermanos o de hermanos engañados, de falsos maestros, de maestros engañados. Dice Marcos 1:27. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Escuche, ¿y qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y los espíritus inmundos obedecen y se van? Cuando la Biblia dice que nosotros si nos sometemos a Dios, de esa manera vamos a resistir al diablo y el diablo tiene que huir. Porque Satanás huye a la palabra de Dios, huye a la verdad porque él es mentiroso. La verdad lo descubre a él, la verdad lo avergüenza a él, la verdad lo pone a él en público. Por eso él huye a la verdad. Pero en muchas congregaciones lo único que se predica son las mentiras de él, por lo tanto lo tienen a él ahí, como el espectador principal, como el miembro principal y sus demonios ahí. La sana doctrina afecta no solamente a los hombres, sino afecta a los demonios. Pero la doctrina que se enseña hoy en día, la mayoría es sin afección demoníaca, o sea, no les hace nada, al contrario, les trae placer a ellos. Ahora, también a veces se enseña como doctrina personal, y es peligroso cuando esto es lo que yo creo. No es esto lo que yo creo, debe ser esto lo que la Biblia dice. Porque tu doctrina y mi doctrina no debe ser doctrina personal. Porque la doctrina que Dios nos entregó no es personal, es para el cuerpo. Es la doctrina del cuerpo, la doctrina de Cristo. Es personal en Cristo. Pero para nosotros es colectiva porque todos debemos creer lo mismo. Por eso Pablo le escribe a los Efesios y les dice que Dios realmente puso pastores, evangelistas y maestros a fin de perfeccionar a los santos, para que los santos tengan unidad en la fe, unidad en el conocimiento, para que todos creamos lo mismo acerca de Jesús. Y de esta manera realmente disfrutemos la unidad del cuerpo. Pero tristemente nosotros hoy en día tenemos doctrinas denominacionales, doctrinas personales, doctrinas sectarias, y no la doctrina bíblica que realmente es la que nos une. En San Juan capítulo 7, vamos allí por favor. El Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 16, capítulo 7, versículo 16 y 17, dice la Biblia. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, escuche, no es mía, sino de aquel que me envió. Y qué bueno que usted no pueda decir, esto es lo que yo creo, pueda decir, esto es lo que Dios enseña para ti y para mí. No es lo que Dios me enseñó, sino lo que Dios nos enseña. No digan lo que Dios me dijo, sino lo que Dios nos dice. Porque la doctrina es para el cuerpo, como cuando uno come. Cuando uno come, no come para un solo miembro, come para todos los miembros, y todos los miembros reciben la misma comida para beneficio de cada uno, solo que el estómago hace su obra y su trabajo de mandar cada cosa para donde debe mandarla, y en la medida que debe mandarla. Dice Jesús respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, no personal. Y si yo hablo por mi propia cuenta o hablo de parte de Dios. Y en Hechos 2:42, vamos allí por favor. En el libro de Hechos 2:42, es interesante
que lo que dice la Biblia acerca de la iglesia primitiva, y en el versículo 42 del libro de Hechos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no la doctrina de ellos, sino la de los apóstoles, cuya piedra angular es Cristo Jesús. Qué bueno aprender a vivir lo que la Biblia dice. En 1 Timoteo capítulo 6, vamos allí en 1 Timoteo capítulo 6, ¿a dónde estamos? En el versículo 3 dice la Biblia, si alguno enseña otra cosa, escuche, otra cosa, no puede haber pensamiento personal en la iglesia, no puede haber posiciones personales en la iglesia, no puede haber de alguna manera sentires personales en la iglesia. Lo que debe haber es la doctrina de Dios. Y cuando a usted le pregunten qué opina, dígale, qué pena, pero no tengo opinión. Si quiere le digo lo que Dios dice. Dice el versículo, si alguno enseña otra cosa distinta a la que Dios dice, y no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esta persona está envanecida. Esta persona no sabe nada y delida acerca de cuestiones, y cuestiones de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Mire, la sana doctrina no divide, la sana doctrina une. Las doctrinas denominacionales, las doctrinas personales, las doctrinas sectarias dividen, separan, desplazan. La doctrina de Dios une. Nos hace sentir uno, porque nos da unidad de pensamiento, unidad de fe, unidad en Cristo Jesús. Y también Tito 2:1 dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Escuche, tú habla lo que está de acuerdo con las Escrituras. Por eso todas estas enseñanzas, toda esta doctrina de demonios son enseñadas como mandamientos de hombres, son enseñadas como doctrinas sectarias, son enseñadas como doctrinas sin autoridad, ¿cierto? Porque realmente son doctrinas sin autoridad. Recuerde que Jesús decía, este enseña como quien tiene autoridad, no como los escribas. La gente hoy en día se enseña tanto sin autoridad, se enseña sencillamente para complacencia. Se enseña como doctrina sin afección demoníaca, se enseña como doctrina personal y se enseña como doctrina sin Cristo. Sin Cristo. En Hechos 5, vamos a leer Hechos 5, por favor. Porque la sana doctrina no es otra cosa que dar a conocer a Cristo. Por eso las falsas doctrinas se enseñan sin Cristo. Hechos 5:28 dice la Escritura de la siguiente manera. Diciendo, no os mandamos estrictamente que no os enseñéis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, la doctrina de Cristo, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mire, cuántas cosas hemos escuchado como una receta culinaria, mas no como palabra de Dios. La solución para tu vida y la solución para mi vida es Cristo. No una receta de principios bíblicos, sino Cristo. Y el único que hace que los principios bíblicos realmente lleguen a ser una realidad en nosotros es la presencia de Cristo, es el amor a Cristo, es la sujeción a Cristo. Porque Él es la palabra viva. Y hace que la palabra escrita realmente se convierta en vida en nosotros, Cristo Jesús. Pero muchas de estas enseñanzas son doctrina sin Cristo. En 2 de Juan, vamos allí por favor, hacia el final de las Escrituras. En la segunda carta del apóstol Juan, como tiene un solo capítulo, ahí en el versículo 9 y 10 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y ese tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Mire, el que no enseña a Cristo no se le debe escuchar. El que no viene enseñando la doctrina de Cristo, que es una doctrina trinitaria, escuche, trinitaria, no se le debe recibir, no se le debe escuchar, se le debe exhortar y si no oye, no se le debe atender. Porque eso es básicamente lo que ordena la Biblia. Esas doctrinas son enseñadas como doctrinas sin Cristo y son enseñadas como doctrinas nuevas. Escuchen, hermano, cuando se trata de la Biblia no hay nada nuevo, excepto el amor los unos por los otros. De hecho, la Biblia es nueva siempre, nueva. Pero lo que se enseñó desde el principio se debe enseñar hoy y hasta el final. Tristemente,
Hoy en día muchos líderes religiosos ya ven la Biblia como algo obsoleto. La Biblia no es algo obsoleto, la Biblia siempre está puntual, siempre. No es doctrina pasada, no es doctrina futura, es doctrina presente, siempre es la palabra de Dios. Pero hay muchos que enseñan como algo nuevo. No, no hay algo nuevo, es lo que está escrito, siempre ha estado escrito. Por eso dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 9. Leamos allí, por favor. Hebreos 13, 9. Dice la Escritura, no os dejéis llevar de doctrinas diversas, no os dejéis llevar de doctrinas extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Qué bueno es aferrar nuestro corazón a lo que está escrito, a lo que ha sido, a lo que es y a lo que será, a la doctrina bíblica y disfrutar ese placer de poder creer las escrituras. Y qué bueno que nosotros entendamos eso, porque el texto dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Y lo harán escuchando a espíritus engañadores, lo harán escuchando doctrina de demonios. Y lo harán escuchando a gente hipócrita, a gente mentirosa, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Esto lo veremos básicamente ya en nuestro siguiente tiempo que tengamos para seguir estudiando el texto. Porque del versículo 2 hasta el versículo 5 vamos a encontrar eso, que básicamente van a escuchar a hipócritas y a mentirosos, porque son los instrumentos de Satanás. Gente que no conoce a Cristo, pero como dice Pablo, pretenden ser maestros de la ley, pretenden ser maestros de la verdad sin entender, sin haber creído, sin conocer a Cristo Jesús. Anhelo de todo corazón que usted escuche lo que el Espíritu dice y que en estos tiempos peligrosos usted se aferre a estudiar las Escrituras, se aferre realmente a ser discípulo y a ser discipulado, a buscar escuchar la verdad y creer la verdad, a no querer escuchar lo que usted desea, ni lo que quiere oír, ni lo que los demás quieren enseñarle, sino que realmente, como dice Pablo a los Efesios, que aprendan de Cristo y que sean enseñados por Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Escuchando las Escrituras, escuchando al Espíritu Santo, escuchando lo que Él dice. A pesar de que a veces las verdades que oímos son como clavos torcidos que entran en nosotros y nos causan mucho dolor, pero son efectivos en nuestra vida porque realmente nos alinean con Dios, Dios sea propicio a tu necesidad, Dios sea propicio a ti y te permita andar en la verdad y tener oídos para la verdad y poder rechazar la falsa doctrina y no permitir que su vida sea contaminada ni la vida de la congregación donde Dios te ha puesto. Dios bendiga tu vida. Vamos a orar y pedimos misericordia de parte de Dios. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesucristo hoy te damos gracias por entregarnos a la verdad, por entregarnos a Cristo Jesús, por ponernos en Él, guardarnos en Él, sostenernos en Él. Gracias, amado Dios, por sacarnos, oh Dios, de las mentiras, sacarnos de las tinieblas y trasladarnos al reino de la luz, trasladarnos a la verdad. Porque tú hiciste eso de nosotros, nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nos quitaste de la paternidad de Satanás para que fuésemos tus hijos. Nos sacaste de la mentira para que conociésemos la verdad. Y hoy nos retas, Dios, nos instas y nos ordenas permanecer en la verdad, vivir en la verdad y aprender a caminar en la verdad para no escuchar al enemigo, no escuchar su doctrina, no escuchar, oh Dios, todo aquello que el enemigo está enseñando. Te ruego misericordia, Dios, para nosotros. Te ruego misericordia para la vida de cada uno de nosotros. Te ruego misericordia para todo tu cuerpo, Padre. Estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos de apostasía, Dios. Estamos en tiempos, Dios, donde se escucha filosofías. Tanta cosa que no es. Tanta cosa que no es, Dios. Los púlpitos están llenos, Dios, de tradiciones, llenos de fábulas, llenos de cuentos,
lleno de miles de cosas, Dios, que no son tu palabra. No sabemos si los que están allí realmente son predicadores, realmente son tus hijos. Están engañados o sencillamente son engañadores. Te ruego misericordia, Dios, para tu iglesia. Y te suplico, Dios, en el nombre de Jesús, que nos permitas, oh Dios, poder escuchar el Espíritu tuyo. Que nos permitas escuchar realmente a Jesús. Que nos permitas caminar con Él. Disfrutarlo a Él, Dios. Disfrutar a Cristo en nuestro corazón. Te doy gracias por el honor de saber que nos has entregado a la doctrina correcta. Que nos has puesto en las manos de tu Espíritu, Dios. Y saber que Él nos enseña, que Él nos recuerda, que Él nos guía, que Él realmente cumple en nosotros tu voluntad. Te doy gracias, Dios, por el honor y el privilegio de conocerte. Gracias por ser nuestro Dios y Padre. Gracias por estar aquí y en nuestro corazón. A ti sea la honra y la gloria, oh Dios. A ti sea la honra y la gloria. A ti sea la alabanza, oh Dios, por tu obra perfecta. Por tu obra perfecta, Dios. Gracias por saber, Señor, que tú obras en tu pueblo. Para que tu pueblo viva. Para que tu pueblo conozca. Para que tu pueblo entienda. Para que tu pueblo disfrute la verdad. Te doy gracias, Dios, por no dejarnos en las tinieblas. Y te doy gracias, Dios, porque tienes reservado para nosotros cosas mejores cada día, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te adoro. En el nombre de Jesucristo, te alabo. En el nombre de Jesucristo, Dios, nos encomendamos a ti. Y pedimos tu bendición, oh Dios. Y te damos gracias. Gracias porque eres bueno y eres nuestro Dios. Padre, hoy quiero clamar por muchos de nuestros hermanos que son niños en la fe. Que están como el tamo, Dios, llevados de un lado para otro. Que no encuentran lugar fijo donde estar. Que no encuentran reposo, Dios. Porque posiblemente no están buscando a ti, sino están buscando de alguna manera lo que ellos desean. Como niños buscan, oh Dios, golosinas y no alimento sólido. Y no son capaces de oír, no son capaces de oír porque son niños. Ruego por ellos, Dios, y clamo para que tu Espíritu Santo, Dios, obre en ellos la madurez, obre en ellos el desarrollo, obre en ellos lo que necesitan para estar firmes y no vivir, Señor, como el tamo, llevados por todo viento de doctrina. Y oramos, oh Dios, para que tú reflejes también y reveles a los falsos maestros o a aquellos que están engañados, Dios, y les permita conocer la verdad, conocer a Cristo Jesús y caminar con Él. Clamamos por la iglesia y pedimos misericordia para la iglesia. Y gracias, oh Dios, por estar aquí y en nuestro corazón. La bendición tuya, oh Dios, sea para con todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amados hermanos, amados amigos, Dios les bendiga ricamente. Doy gracias a Dios por el privilegio que me ha dado de estar con ustedes y el gozo que nos da de estudiar las Escrituras. Anhelo de todo corazón que haya sido de bendición y que siga siendo de bendición el estudio de las Escrituras. Y de hecho lo es. Pero anhelo de todo corazón que el Espíritu Santo aplique esta palabra a tu vida. Dios te bendiga ricamente.